A continuación vamos a hablar de la técnica de anestésica del nervio nasopalatino, del cual mi grupo está conformado por Brian Vicuña, Fernando Chamba, Jorge Saraguro y Daniel Brega. Requiere un poco de volumen en la solución anestésica. Tenemos como indicaciones en la insensibilización de la región anterior del paladar entre ambos caninos. Las zonas anestesiadas del nervio nasopalatino. Aquí se debe anestesiar en la porción anterior del paladar duro, en los tejidos blandos y duros, que tienen que ser bilaterales. Aquí también esta va desde el lado mesial del primer premolar derecho hacia el lado mesial del primer premolar izquierdo. También tenemos como referencias para anestesiar este nervio nasopalatino a los incisivos centrales y a la papila interincisiva. Y también tenemos que el punto de punción para anestesiar el nervio debe ser en la mucosa del paladar, inmediatamente por fuera de la papila incisiva. Técnica. Tenemos que la aguja que se usa en este caso es 27 o 30, G corta. Tenemos como punto número 1, la posición es 9 a 10, la cabeza tiene que estar aladeada y con gran apertura bucal. Como punto número 2, efectuar la punción en el surco lateral de la papila. La punción directa debe evitarse ya que es muy dolorosa y se inyecta unas gotas y enseguida se procede a llevar a la aguja en dirección del conducto penetrando unos cuantos milímetros. Como tercer punto tenemos la aplicación del anestésico tópico. Como cuarto punto tenemos que aspirar e inyectar un cuarto del contenido del tubo, que es de 0,3 a 0,5 mililitros. Como quinto punto tenemos que la infiltración debe ser lenta, manteniendo una suave presión en el embolo. A continuación tenemos una demostración de la técnica. Ya, como primer paso tenemos que poner las barreras de seguridad, ya que vamos a estar interactuando con un objeto cortopunzante y tenemos que estar lo más cuidados posible. Como primer paso es poner las barreras de seguridad y como segundo paso es poner el carpulio en la jeringa, para lo cual se tiene que tener el anestésico. Los anestésicos vienen sellados. Este se va a cargar en el carpule y enseguida vamos a poner la aguja. Costa Rica. A continuación pondremos la aguja en el carpule. Ya, como primer paso para la anestesia tenemos que poner el tópico, ya que es un poco molestosa esta técnica. Este se va a poner en la pata. Ya, entonces a continuación vamos a ponerle el anestésico. Ya, para lo cual se tiene que poner de 0,5 a 0,3 y esta tiene que ser de manera infiltrativa lentamente, ya que puede ser un poco dolorosa para el paciente. Bueno, la técnica que vamos a hablar será la técnica del nervio infraorbitario. Esta técnica lo que anestesiará será las zonas blandas de la cara, el labio superior, para hacer los procedimientos quirúrgicos que serían dientes retenidos, vestibuloplastías y suturas de la cara interna de las mejillas. Los pasos que tendremos que seguir para este será la posición del paciente. Este será en una posición relativamente sentado, con la cabeza hacia atrás, con perpendicular al cuello. En segundo tendremos que hacer la asepsia y antisepsia a la altura del canino superior. Tercero tendremos que ubicarnos en el eje longitudinal del primer premolar superior y el canino superior, para después proceder a poner anestesia tópica durante 2 minutos. Después de este seguiremos a colocar la anestesia, que será de 0,5 a 1 milímetro durante 60 a 120 segundos. Vamos a anestesiar el nervio infraorbitario. Para esta técnica necesitamos ubicarnos aquí en el eje longitudinal del canino superior y el primer premolar superior, localizando la bolsa del surco. Para esto vamos a proceder a usamos esto por motivos didácticos, aunque se tiene que usar un carpule obviamente. Introducimos aquí localizando la bolsa del surco
entre 0.5 a 1 milímetro, depositando la anestesia durante 60 a 120 segundos, esperando de 2 a 3 minutos para proceder a hacer el tratamiento odontológico. Los pasos para hacer esto: se recomienda hacer una asepsia y antisepsia de la zona. Se recomienda hacer una asepsia y antisepsia de esta zona. Se recomienda también poner anestesia tópica y ahí sí proceder a hacer. Como ya se mencionó, está en el eje longitudinal del primer premolar y del canino. En la técnica anestésica del dentario posterior, el nervio anestesiado va a ser el nervio alveolar superior posterior y sus ramas. Las áreas anestesiadas van a ser primero, segundo y tercer molar superior, el periodonto bucal y también el hueso que va a rodear a estos dientes. El punto de inyección va a ser a la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo molar maxilar. Y los puntos de referencia van a ser el pliegue mucobucal, la tuberosidad del maxilar y también la apófisis cigomática del maxilar. La orientación del bisel va siempre hacia el hueso. Ahora vamos a proceder a indicar cómo se realiza esta técnica correctamente. Primero, sentamos al paciente en la posición correcta. Después, preparamos los tejidos del pliegue mucobucal para la inyección. Secamos con una gasa estéril y colocamos anestésico tópico. Este paso es opcional. Abrimos parcialmente la boca del paciente y retraemos la mejilla del paciente con un separador de Minnesota. Estiramos los tejidos del punto de inyección, manteniéndolos tensos. Es importante que el bisel de la aguja esté orientada hacia el hueso. Introduzca la aguja a la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo molar. Avance con la aguja lentamente en un solo movimiento, dirigido hacia arriba, hacia adentro y hacia atrás. Aspire lentamente y deposite de 0,9 a 1,8 milímetros de solución anestésica durante 30 a 60 segundos. Luego, retire lentamente la jeringuilla. Colocamos la tapa protectora y esperamos de 3 a 5 minutos para poder realizar el procedimiento odontológico. La técnica anestésica palatina anterior. Esta técnica de anestesia nos va a permitir anestesiar lo que es la parte posterior del paladar. Dentro de esta va a anestesiar desde lo que es el primer molar hasta el tercer molar. Esta técnica va a complementar a la técnica anestésica alveolar posterior. Abra la boca, por favor. Primero tenemos que tomar en cuenta dónde se encuentran ubicados nuestros molares. Como podemos observar, vamos a trazar una línea paralela en el rafe palatino medio. Vamos a ver que tenemos el paladar duro y el paladar blando. Del rafe palatino medio vamos a trazar una línea paralela donde vamos a encontrar lo que es la bóveda palatina, donde vamos a introducir lo que es el carpul. Continuando con la técnica anestésica, vamos a la boca, vamos a introducir paralelo lo que es nuestro carpul hacia la boca. Recordemos que tenemos que trazar la línea imaginaria del rafe palatino y también una línea horizontal que va a partir desde la cara del primer molar. Ahí donde se unen los dos, vamos a introducir listo, y está nuestra técnica anestésica. Se va a realizar una pequeña explicación sobre la anestesia del nervio dentario inferior y lingual con técnica indirecta. Referencia anatómica para esta anestesia, tenemos que primeramente palpar el borde anterior de la rama mandibular. Se coloca la aguja o la jeringa 1 centímetro por encima de los molares, como se puede observar aquí. Ya,
Esta dirección se realiza como punción en la espina de Spic y se profundiza a unos 15 milímetros. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es realizar una aspiración para asegurarnos que no estamos tocando ningún vaso sanguíneo. Y lo siguiente, una vez que nos aseguramos que no tocamos ningún vaso sanguíneo, vamos a realizar la infiltración del cartucho anestésico. Esta técnica anestésica, lo que vamos a lograr anestesiar son los nervios bucal y lingual. También debemos recordar que se deben aplicar las 2/3 partes del anestésico para que esta técnica funcione correctamente. Posteriormente, se retrocede 5 milímetros sin sacar la aguja. Direccionamos la aguja en posición de los premolares, luego profundizamos hasta tocar el hueso y se coloca el resto del anestésico. A continuación vamos a seguir con la técnica del nervio ventaniano. El nervio ventaniano es una rama terminal del nervio alveolar inferior. Surge del lado vestibular de la mandíbula a ambos lados de la línea media a través del agujero ventaniano, que se encuentra justo debajo del ápice del segundo premolar. Nos dirigimos hacia el punto de inyección entre los premolares con el bisel dirigido hacia el hueso, utilizando una aguja corta. La aguja corta vamos a introducirle de 5 a 6 milímetros en el saco. Las zonas que se van a anestesiar van a ser los dientes anteriores, desde la línea media hasta los premolares del lado que anestesiamos. También se va a anestesiar el mentón, labio inferior y la mucosa. Esta técnica se puede usar para realizar tratamientos quirúrgicos como extracciones y también para procedimientos quirúrgicos del labio inferior. Bueno, ahora vamos a realizar la técnica del gum gaze. Esta técnica ayuda a bloquear el nervio mandibular y ayuda para la cirugía de terceros molares. Esta técnica bloquea el nervio bucal, el nervio incisivo, el nervio lingual, el nervio miloioideo, el nervio mentoniano y el nervio auriculotemporal. Para su mejor comprensión, haremos una explicación más de cerca. Antes de comenzar a anestesiar, se verifica que la aguja no esté caducada, que la anestesia no tenga burbujas y ambas estén correctamente selladas. Primero, se identifica el trígono retromolar. Este se siente como almohadilla. En algunos casos es más notorio. Se siente como un acolchonado. En otros casos, este se presenta más duro. El hueso se encuentra tanto hacia el fondo como hacia afuera. Se calcula el centro como en esta línea que se puede ver. Se coloca anestesia tópica por 4 minutos con una torunda de algodón. El capule va a nivel de los premolares del lado opuesto donde se va a anestesiar. Se toca el hueso. En este caso se va a mandar un cuarto del cartucho de anestesia, que en este caso es lidocaína más epinefrina. En este caso también no se puede dar la vuelta a la aguja ya que la misma toca el hueso. Entonces corremos el riesgo de que la aguja se fracture. Para ello vamos a levantar un poco y vamos a comenzar a girar con la aguja dentro a nivel de la cara oclusal de los premolares y molares. Esto va a ser nuestra guía hasta el fondo y aproximadamente vamos a ingresar la aguja 2 milímetros. Tenemos la técnica de aquinosis o también llamada la técnica de boca cerrada. Esta se realiza cuando el paciente posee una limitación en la apertura en procedimientos que impliquen múltiples piezas dentarias en la mandíbula.
En cambio, está contraindicado cuando hay una infección e inflamación aguda en el área donde se va a realizar la inyección. Los nervios que son bloqueados son el dental inferior, el incisivo mentoniano, el lingual y el miloideo. Le pedimos al paciente que cierre la boca y con la ayuda del separador vamos a separar lo que son los carrillos o la mejilla. Luego vamos a colocar la jeringa paralelo al plano oclusal maxilar y la aguja a la altura de la unión mucogingival del tercer molar maxilar. Se ingresa la aguja de 2 a 3 centímetros en el tejido. El extremo de la aguja debe alcanzar el punto medio del espacio pterigomandibular próximo a la rama del nervio mandibular y procedemos a colocar lo que es el anestésico.